Hola, sea muy bienvenido al tercer episodio de XTV Talks, en donde vamos a hablar sobre la burbuja de los años 2000, la burbuja de .com. Así que, bueno, es un tema bastante recurrente últimamente, justamente debido a nueva alza de las tecnológicas del sector y a muchas semejanzas, muchas similitudes acerca de eso. Entonces, va a ser un tema bastante interesante. Yo soy Emanuel Santos, analista de mercado de XTV Latam. Y yo, Ignacio Mieres, Head of Research en XTV. Entonces tuvimos este episodio en los años 90, que empezó en los años 90, que fue un invento que hasta hoy, en el día de hoy, está presente en nuestras vidas, que principalmente donde estás mirando a nosotros en este momento, que es la Internet. Bueno, el invento de la Internet vino como un hecho histórico en la humanidad, pero además de eso también con factores bastante relevantes para Wall Street. Justamente, Manueli, viene a la cabeza de todos los inversores cuando hablamos de una nueva tecnología, una revolución, comienzan dos bandos. Siempre se habla de, hey, estamos en una burbuja, y el segundo, no, esto va a revolucionar la historia del mundo. Sabemos por la historia económica que el mercado no es blanco ni negro, la economía siempre está en escala de grises. Entonces, justamente vamos a hablar de esta burbuja que tiene un parecido, porque ahora justamente se habla de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que nace acá? Nacen todos los sitios web www. Y esto también se remonta a años antes. No es solamente un año puntual que, como se corona en el nombre, sino que es de los años 2000, no, sino de comienzo de la década de los 90. Es decir, toda esta burbuja se formó 10 años antes, en donde veíamos cómo las empresas buscaban una nueva fuente de financiación, que es justamente llevar algo material a la web. Creo que es el punto más importante que justamente las personas en general ven que se está haciendo un boom en las conversaciones, en esa parte sería como los minoristas, están viendo, bueno, hay mucha gente hablando sobre el mismo tema, entonces quizás yo voy a meterme un poco ahí. Entonces ahí empieza como toda la euforía y después si no cumple con los requisitos para de verdad entregar resultados, entonces, bueno, pasa lo que vemos con las burbujas. Un día, Así es, justamente. Creo que lo que debemos aprender de este episodio es que hay una mezcla entre revolución y también naturaleza humana, que ahí se mezcla todo, en donde el punto clave es la expectativa. bueno, a mediados de los años 90 empezaron a salir muchas empresas a la bolsa, principalmente en este tramo de las startups, como que estaba empezando todo este tema de la internet, entonces la gente estaba bastante esperanzosa de lo que iba a pasar. ¿Cuál crees tú que sería el caso más emblemático de ese inicio de este periodo? Sí, en este caso tenemos un ejemplo claro que es Netscape, que básicamente demostró que no necesitabas tener una estructura ni validar los beneficios, sino con ponerte en tu nombre algo relacionado hacia la Internet, podías monetizar eso. Y es que es donde empezamos a ver los principales problemas. Uno de los indicadores que uno empieza a analizar cuando ve un periodo eufórico es la salida a bolsa, la IPO, es decir, esta oferta pública inicial. ¿Por qué? Porque toda empresa tiene el mismo interés que tiene un inversor, que es monetizar todo esto. Ujú. Entonces, ¿cuándo va a salir a bolsa? Cuando se vea un escenario más eufórico, cuando tenga mayores probabilidades de captar capital. Y ese caso emblemático nos empezó a mostrar cómo incluso empresas que se dedicaban a servicios veterinarios, al ponerse el nombre con relación a Internet, empezó a mostrar cierto componente eufórico. Y es justamente que empezó a trasladarse este ciclo de un posible potencial eh, revolución hacia la parte especulativa. Ujú. Y acá es importante entender y matizar, considero, entender que primero los activos financieros son activos especulativos, porque para que puedan cumplir el deseo de quien lo compra, necesita que un tercero pague más. Es decir, siempre se compra con la condición de que alguien va a pagar más por eso. Entonces, eso lleva a este componente de bola de nieve de cada vez no querer perderse la oportunidad, lo que se conoce como FOMO. Y es acá donde empezamos a ver que una posible revolución sin monetización y sin expectativas comenzaba a mostrarnos ciertas señales de burbuja.
Además de Netscape, tendría como otra empresa que sería bastante emblemática para ese periodo, porque dijiste justo en ese punto que muchas empresas entraban en el mercado, pero tenían solo Internet en el nombre o no tenían una relación tan grande con el tema, pero mismo así capitalizaron en este periodo. ¿Qué sería más o menos? Acá tenemos de los dos ejemplos, tenemos cómo nace un Alphabet, cómo nace un Amazon, cómo nace un Microsoft, que son los pequeños éxitos, pero gran parte de las compañías que tuvieron este auge y se ve reflejado en el Nasdaq 100, que tuvo una caída cercana al 78%, no lograron demostrar esa dominancia y perdieron gran parte de la capitalización de mercado y fueron absorbidas por empresas más grandes. Es decir, lo que nos demostró esta componente en la bolsa es que ya se alejaba de los fundamentos, se alejaba de los argumentos de beneficios. Lo que estamos viendo era un componente eufórico para poder monetizar esa nueva tecnología. De hecho, acá lo podemos unir con el episodio pasado, cuando hablamos de George Soros y Stanley Druckenmiller. En la entrevista, Stanley Druckenmiller dice que una de sus mayores pérdidas fue justamente el posicionarse en la burbuja.com. Ujú. Ahí también sale otro, mm, otro valor, que es justamente los grandes inversores también pueden equivocarse y también se ven envueltos en ese sentimiento de masa. Que acá lo que pasa cuando lo vemos por fuera es, no, a mí no me va a pasar. No, uno tiene que ver y analizar y saber que también está siendo parte de este ecosistema. Ujú. Si un lema destaca este escenario de la burbuja es que se priorizaron primero los usuarios y luego las ganancias. Así que Manu, generalmente lo que uno intenta hacer cuando invierte justamente es con expectativa futuro, ¿ya? Al final sabemos que todos los inversores, todas las personas saben el dato, saben lo que está pasando, pero la habilidad de cada uno de tomar esos datos y extrapolarlos a futuro. Acá lo que pasaba es justamente que había un componente de avaricia en donde necesitábamos estar en la internet, pero no se validaba que las personas hicieran compras con tarjeta de crédito, las personas no estaban en su mayoría bancarizadas para poder lograr esas compras y lo que sucedió es que necesitamos la infraestructura, ey, necesitamos tener una web. Ey, ¿cómo vas a vender esos servicios? ¿Sabes si la gente a la que tú apuntas utiliza esos servicios? ¿Sabes si está demostrado? No. Entonces, lo que sucedió es la primera parte de una revolución. Acá como dato interesante, 70% de las revoluciones terminan en burbuja. ¿Por qué? Porque primero nace una idea que uno sabe y es consciente que pueda revolucionar la sociedad. Eso lo captan pequeños grupos de empresas. Y estos pequeños grupos de empresas empiezan a ser un ecosistema, que es acá donde se asocia la idea con la inteligencia artificial. Luego se agregan nuevos sectores que empiezan a lucrar eso, que es justamente este punto que se está esperando para la inteligencia artificial. Y tercero, pasa como un bien de infraestructura hacia los gobiernos. Pero en el primer proceso, que es donde más se puede monetizar, es donde ocurre la burbuja, donde no se valida el negocio, donde vemos que los márgenes no crecen y comienzan los problemas que acá los fundamentalistas analizan bastante, que son la valoración de los activos. Ujú. Creo que un punto bastante interesante de eso es que en este periodo empresas tradicionales que tenían los fundamentos bastante sólidos y bastante fuertes estaban perdiendo, por así decir, para empresas que tenían solo una expectativa de beneficios en el futuro. Entonces, el punto es que la gente estaba creyendo mucho en lo que podría pasar. Había mucha esperanza, mucha apuesta principalmente, pero sí una visión muy clara. Yo había visto también que muchas de las veces que esas empresas tecnológicas no lograban en sus resultados tener beneficios, generar ganancias efectivamente, los inversores creyendo mucho en esta situación de que sí va a llegar a este fin, entonces como que pensaban, ya, no estamos obteniendo ganancias justamente porque están arreglándose internamente para poder alcanzar ese objetivo. Entonces, en final, las empresas más tradicionales lo hacían, podrían ganar juntamente como con el rally alcista que estaba en el medio, pero no llegaba a competir justo con esa expectativa que tenían los inversores acerca del mercado en general. Justamente, y acá hay dos variables que se pueden identificar de por qué se habla de una burbuja. El primero es la valoración. Si nosotros tomamos cualquier ratio, ratio price to sell o ratio precio-beneficio, veamos que cotizan a múltiplos de 3 dígitos
Es decir, para tú recuperar una inversión inicial y mantener todo estable necesitabas un siglo. ¿Y eso por qué? Porque se esperaba que la expectativa de beneficio superara con creces la tasa de crecimiento actual y pudiera monetizarlo. Pero el problema acá es cuando se involucra la deuda. Lo vimos en el primer episodio, cómo las crisis financieras y el problema de la liquidez genera esta estrangulación en el crecimiento económico y también en los activos financieros. Y estas dos variables eran las que mostraban un escenario extremo. Y ahora uno puede decir, bueno, pero si nosotros analizamos ahora, ¿quién iba a comprar esos múltiplos? Bueno, que estos múltiplos estuvieron desde 1997. 3 años que tú veías como empresas que crecían a 3 dígitos en su revalorización. Entonces, todo esto armó el ecosistema de ver solo un escenario, que creo que es el gran error, que todo sube, nada baja, y como vemos, solo hay que ver un gráfico, esto no es así, pero llevó a que se empezara a ver por parte de los inversores, tanto minoristas como institucionales, a minimizar el escenario de riesgo. Y eso es justamente lo que detonó la burbuja.com. Creo que siempre los institucionales tienen un papel bastante fuerte, pero todavía creo que es interesante también el hecho de que era un momento en que los minoristas anteriormente, de los 90, no participaban tanto activamente en la bolsa. Entonces fue el momento justo en que se puso como popular, digamos así, y se puso por la internet, dicho, más sencillo, más fácil para tener acceso a ese mercado. Entonces, un buen papel que tuvo también los institucionales también fue llevado a la euforia de los minoristas. Así es, de hecho, podemos destacar que en el año 2000, 2008 y en el año actual es donde más invertido han estado las familias en proporción a su capital en el mercado de valores. Durante este periodo, 90% de las empresas que estaban contenidas en el Nasdaq no lograron presentar los resultados y quebraron. Entonces, y después de eso no lograron también recapitalizarse. Así que creo que un buen punto para conversarnos es justamente cómo eso pasó y cuál fue la cosa que dio como ese efecto dominó. Sí, generalmente el usuario llega con la narrativa diciendo, sí, soy consciente de que van a haber empresas que quiebren en la revolución, pero quieren pillar justo esa pequeña empresa que se revaloriza. La verdad es muy distinta. Podemos ver que empresas que sobrevivieron como Amazon, Alphabet, Microsoft tardaron más de una década en Ujú. recuperar el valor de mercado y también se tuvo que asumir la pérdida de revalorización de los demás activos. Entonces, acá es donde se alinea también a la crisis inmobiliaria, donde al final se marca un máximo de un mercado bajista eh, secular que duró hasta 2009-2011, en donde veíamos que casi en más de una década los precios habían colapsado y no lograban recuperarse. ¿Qué es lo que nos deja como ejemplo esto? Son dos cosas. Primero, la narrativa, lo fuerte que son la narrativa y las expectativas. A veces uno tiende a asociar que todo tiene un argumento objetivo de por qué se llega a esa valorización. Y bueno, depende de la expectativa que tú tengas. Al final siempre hay un componente de subjetividad, ya sea si hace descuento de flujo de caja, Ujú. análisis por múltiplo, análisis técnico, siempre asumes un escenario base de lo que va a suceder. Entonces, si bien creo que es tarea imposible identificar una burbuja. Sí se puede etiquetar, pero identificar el punto de la burbuja es cuando estalla la burbuja. Lo que se necesita es una correcta gestión del riesgo, saber cuánto riesgo se está asumiendo en el escenario que está. Creo que eso puede minimizar mucho el dolor que llevó a empresas y también a inversionistas este estallido de la burbuja. Y también es importante ver la similitud que puede haber ahora. Hay una frase que es bastante interesante que dicen, hey, a la inteligencia artificial solo lo comparamos con la burbuja.com porque no hay nada más que compararlo. Y es Ujú. cierto, porque es distinto los escenarios. Vemos que las empresas están incurriendo en deuda, pero es una tasa mucho menor a lo que teníamos anteriormente. El sector privado, como lo veíamos en 2008, que está en máximo de endeudamiento, ahora está en mínimo. Ahora es el déficit del gobierno el que está ahí. Entonces lo que estamos viendo es que pequeñas compañías están concentrando gran parte de la capitalización del mercado. Y eso se asemeja mucho más a la burbuja de las Nifty 50. Pero creo que ya es un tema que abordaremos en un próximo episodio. Bueno, creo que
con todo el contenido que tenemos económicamente hablando y de historia del mercado, tenemos ahí asunto para varios podcasts y varios episodios. Bueno, si te gustó este episodio, no olvides de dejar tu me gusta aquí abajo del video y también tu comentario hablando sobre qué piensas sobre la burbuja y cuáles son las similitudes entre lo que vemos ahora y la burbuja de los años 2000. Además, también te invito a conferir, a verificar también los episodios pasados si aún no lo viste. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este video, este episodio del día de hoy de XTV Talks. Gracias, Manu. Gracias, Nacho.